fondos que quedan dentro de Estados Unidos. Pero si entonces hablamos, por ejemplo, haciendo un poquito la aritmética, del 80%, vamos a suponer, y son 15, 20 mil millones de dólares los que llegan a México, entonces estaríamos hablando que la economía que genera, o el ingreso que tienen estas personas, estaríamos hablando de casi unos 100 mil millones de dólares, es decir, haciendo una regla de 3, más o menos eso nos da quizás, ¿no? Más o menos. Entonces, no es un porcentaje tan pequeño de lo que sería la economía que genera en este grupo, y como mencionas, hay una enorme cantidad de recursos que pasan realmente a la parte del Estado a través de los impuestos del Seguro Social o el impuesto al valor, al impuesto al IVA, ¿no? Es decir, por el consumo, y esto normalmente no se cuantifica. ¿Qué contradicción existe con esto en términos de que ahora la reforma migratoria, bueno, quizás ese sea el tema del próximo bloque, pero se habla de que la reforma migratoria, los que quieran quedarse, bueno, que tengan posibilidades de hacerlo, tendrán que pagar los impuestos atrasados. ¿Será tomado en cuenta este tipo de impuestos o no? ¿Será cuantificado de alguna manera? Pues supuestamente ellos ya pagaron los impuestos, entonces sería más bien si se regularizan, tal vez que los puedan pedir a Hacienda, pero del lado estadounidense, de refundar, de devolver una parte del dinero, ¿no? Pues quién sabe, ahí todavía está muy vago la propuesta, pero yo creo que en realidad, hasta ahora, la cantidad de dinero que se ha quedado dentro de Estados Unidos es más grande, es más importante que el dinero que también es muy importante que han enviado como en forma de remesas los mismos migrantes. Pues no cabe duda que este tema es sumamente importante y además tiene muchísimas aristas. Si les parece, vamos a un corte y regresamos. Continuamos con nuestra emisión de En Contexto. La economía de ambos países es muy complementaria, desde el TLC o del TLC-AN, es decir, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, ha hecho que nuestras economías se vuelvan súper interdependientes. Sin duda, esta complementariedad existe, es motivo de un intercambio muy fuerte, y bueno, una posible reforma migratoria que modifique los flujos de personas, no solamente de bienes, sino también de personas, pues podría tener repercusiones importantes para nuestros países. Desgraciadamente, lo que se discute en los Estados Unidos son iniciativas unilaterales, no nos consultan en lo más mínimo y es más, consideran que no hemos hecho nuestra tarea. Y podría ser cierto que no hemos hecho nuestra tarea, nosotros hemos ido quedándonos atrás en el concierto mundial, en muchos países, como usted sabe, y seguramente ya otros investigadores habrán hablado del tema. Muchos países están muy adelante de nosotros, nuestro poder, nuestra capacidad para competir se ha quedado atrás. Y bueno, tendríamos que nosotros mirar hacia adentro para ver qué es lo que podemos hacer para poder negociar un acuerdo migratorio y cuáles son los costos y los beneficios de establecer un acuerdo migratorio a la larga. Yo siempre he sido de la idea que hay que hablar ya nuevamente de una construcción de una región de América del Norte. Se dejó de un lado a partir de los actos terroristas. La administración Fox como candidato mucho lo mencionó y era ingenuo hasta oírlo hablar, ¿no? Pero yo creo que es un momento adecuado, ahorita que se discute en el Senado, que se introdujera el elemento de la Comunidad de América del Norte. Es hacia allá que vamos, y lo quieran o no.
no digo que en un año ni en 10, pero quizá pues a muy largo plazo hacia allá iremos. ¿Y por qué no empezar a construir todo un andamiaje para que el cambio pues sea paulatino y poco a poco? Marian, nuevamente, sabemos que el impacto sobre la economía norteamericana, como estamos hablando hace un momento, no es pequeño, va a ser importante, y esto se refleja desde luego en las empresas propiamente en las cuales están trabajando estas personas. De llevarse a cabo una reforma migratoria, no sabemos exactamente de qué características, pero sin duda que va a afectar de alguna manera el flujo, y quizás la misma gente que ya se encuentra en los Estados Unidos, ¿qué tipo de impacto, cómo van a reaccionar los empresarios norteamericanos ante esta eventualidad? Pues eso sí es un poco de futurología, ¿no? Pero vamos a ver que ellos van a necesitar a mano de obra. En realidad muchos sectores de la economía americana, por ejemplo el sector agropecuario, el sector de construcción, de servicios, de restaurantes y hoteles, está realmente muy dependiendo de mano de obra barato de migrantes. Entonces, que ellos tienen que hacer es pensar cómo reemplazar esta mano de obra o hacer algo en términos de subir los salarios para los mismos trabajadores para ver si trabajadores americanos o legalizados pueden trabajar. La otra forma sería para ver si pueden obtener trabajadores por parte de un acuerdo de trabajadores temporales, pero es mucho más papeleo y los empresarios no son tan, yo creo que no son tan convencidos que les conviene. Pero bueno, ellos tienen que ajustarse a esta situación. Yo creo que no va a desaparecer el migrante indocumentado por nada, pero sí va a haber unos efectos bastante fuertes en el sentido de la economía estadounidense. Y tal vez una cosa que sí se podría pensar es que en términos de los flujos de los migrantes mexicanos, que unos ya no van a Estados Unidos, pero por ejemplo a Canadá. Que ahí tenemos un programa de trabajadores temporales. Tenemos un programa de trabajadores temporales que ha funcionado a partir de 1974, pero aparentemente hay unos investigadores que ya están diciendo que hay más mexicanos indocumentados que ya se están yendo a Canadá. Y todavía a Canadá la gente no necesita visa. Entonces es mucho más... todavía es mucho más sencillo en principio. Miguel Ángel, pero si esto ocurrirá en los Estados Unidos, sin duda el impacto económico de una eventual reforma migratoria que limite los flujos hacia el norte o que incluso haga regresar a cantidades importantes de gente va a afectar las comunidades, va a afectar la economía mexicana. Es decir, ¿cómo visualizas tú ese impacto, digamos, en el estado de Puebla y en el país en general? Sí. Justamente el año pasado construimos una matriz de contabilidad social en una población de acá del estado de Puebla, una comunidad que se llama Tlapanalá, en donde dividimos el estudio en hogares que reciben remesas y hogares que no reciben remesas. Y fue posible a través de esta metodología calcular a manera de simulación cuáles eran los impactos por la llegada de mayores recursos, ¿no? Vía remesas. Y efectivamente esas comunidades, a pesar de que no reciben el gasto de los ahí habitantes, sí reciben un impacto en términos de un consumo a nivel de la economía familiar, para ser más explícito. Las personas mejoran su nivel de consumo, aunque gastan su dinero en la población urbana que sigue en orden jerárquico, dígase en este caso Izúcar de Matamoros, ¿no? ¿Por qué? Porque es el centro donde existe una oferta diversificada de bienes, de servicios, incluyendo servicios relacionados con la migración, como son agencias de viaje, paqueterías y demás, cambio de giros o de envíos de remesas, justamente, ¿no? Y esto, lógicamente, en función de cómo resulte la mayor o menor estancia de mexicanos allá, o pasada, como se dice comúnmente, de mexicanos, variará el flujo de remesas. Si esta ley, hace lo que han hecho otras, de generar mucho más arraigo de los que están del otro lado, porque